Alabado sea el nombre de Jehová. Santo eres, Señor, aleluya. Eres santo y poderoso, mi Dios. Bendito y santo eres, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Esta noche, domingo, a las 7 de la noche, estamos aquí fielmente buscando traerles una palabra de Jehová. Continuamos mirando las noticias y vemos como en Israel todos los artículos del templo, todos los sacerdotes del templo, todos los levitas, todo está preparado para el momento en que el templo sea construido, con el propósito de continuar las ceremonias de sacrificio, de adoración a Dios, que dejaron de hacerse en los tiempos al principio del primer siglo, en los años 70, en el año 70, cuando el templo fue destruido por los romanos. Ustedes conocen la historia de cómo el templo de Jehová fue construido por Salomón en el año 943, cuando él tomó su poder a los 17 años, el año 927, a los 17 años de haber tomado su poder, en sucesión del rey David, el rey Salomón, terminó de construir el templo de Jehová, una obra futurista y extraordinaria para los tiempos en que fue construido, algo que era de una visión y de una atracción increíble. No existía un templo igual a este en ninguna otra parte del mundo conocido. Y las bellezas y las cantidades de piedras preciosas y oro y bronce y plata que se consumió allí estaba en cantidades de toneladas. Pero este templo fue destruido por los soldados de Babilonia cuando Nebuchadnezzar entró y literalmente se llevó a casi toda la población importante de Judea, a exiliados a Babilonia. Y como fue la promesa, como lo había profetizado Jeremías, el profeta Jeremías, en una carta que le envió a los hombres que habían sido llevados a Babilonia, les dijo que 70 años ellos retornarían. Y asimismo, en el capítulo 9, versículo 21 del libro de Daniel, podemos ver como el profeta Daniel está viendo, ya un hombre viejo Daniel, está viendo y realizando, dándose cuenta que el tiempo para retornar había llegado. Conocemos en el libro de Jeremías en el libro de Nehemías, cómo Dios lo utilizó a él. Jeremías era como le llaman en inglés, cupbearer, el que le servía el vino, le probaba la comida al rey, al Artajerjes, que era el rey
en aquellos tiempos el rey perso, porque Persia fue quien derrotó a los babilonios más tarde, y vino el rey Darío, tomó poder, y después el rey Ciro, que fue quien le abrió la puerta al retorno de los israelitas a su tierra. Y así retornaron, y recordamos en la historia que Zerubabel fue literalmente ordenado por Dios para reconstruir el templo. Y recuerdan este versículo muy famoso en el libro de Zacarías, que dice, no es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. Y así el Espíritu de Jehová los llevó a reconstruir el templo, el cual no era ni remotamente tan bello como lo había construido Salomón, pero por lo menos tenían un templo, el cual ellos se sentían avergonzados de la pobreza y de la falta de lujo del templo, pero Dios les mostró su amor y su aceptación de este sacrificio que estos hombres hicieron en ese tiempo. Después vemos como, después de 400 años de silencio, 400 años que fueron profetizados precisamente a través de Daniel, quien nos da datos específicos del tiempo del retorno, del tiempo de la venida del Mesías, del Cristo, que los judíos tantos esperaban y los cuales no se dieron cuenta que retornó. Pero así, en estos tiempos, el rey Herodes el Grande, como le llamaban, se la gastó toda poniendo tasas excesivos, impuestos excesivos en la tierra para embellecer este templo. Y llegó a un punto en que lo puso casi al nivel que lo tenía Salomón, claro, sin las tantas joyas y las tantas piedras preciosas. Pero por lo menos hizo una remodelación absoluta. El asunto es que él no pudo terminarlo porque murió antes de ver la obra completa. Pero este templo continuó funcionando allí hasta el año 70, en la que los romanos decidieron que ya no aguantaban más las cosas del pueblo judío, y se metieron a Israel y destruyeron el país entero, destruyeron la ciudad de Jerusalén completamente, y cada una de las rocas que estaban sosteniendo el templo las destruyeron completamente, como lo había predicho nuestro Señor Jesucristo, como lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Mateo 24 la profecía, nos vamos a dar cuenta de lo que dice acerca de esto. Cuando los discípulos le están hablando del templo y de la belleza del templo y de lo altivo y lo elegante que se ve, y Jesús le dice, ni una sola roca va a quedar de esto. Y así vemos cómo sucedió. Vemos cómo fue completamente destruido. Todavía hoy los judíos tienen una pared lateral que quedó de pie porque era parte de del pico de la cima donde el templo estaba levantado, y es allí
donde se reúnen diariamente muchos a orar, a orarle al Señor, a Dios. Muchos que hoy todavía continúan anhelando ver la hora en que el templo sea reconstruido. Sabemos cómo los musulmanes tomaron este pico, y muchos dicen que como un insulto a los israelitas, fueron y construyeron allí una mezquita famosa, la cual ha sido asunto de muchas controversias. Y sabemos lo que habla la palabra de Dios acerca de la abominación que causa desolación. Sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de las profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de cómo todo esto va a tener lugar en el momento preciso. Pero, de acuerdo con las profecías, también el templo tiene que ser reconstruido. Yo personalmente les digo, hermanos, esto es todo asunto de interpretaciones, porque escuchamos que muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra, muchos escribas, muchos doctores en las ciencias de la teología dicen que Jesús viene antes de la tribulación, otros dicen que viene en medio de la tribulación y otros dicen que viene al final de la tribulación. Yo les digo que Jesús viene. Y lo que nos dicen las señales que estamos viendo es que viene pronto. Y esto es lo único que a mí me concierne. Estar preparado para que sea que Él venga al principio, en medio o al final de la tribulación, yo estar preparado. Tener un corazón limpio, tener mi vista puesta en lo alto y estar vociferando la palabra de Jehová, testificándole al mundo, diciéndole a todos que se preparen. Diciéndole a todos que cambien sus maneras, que busquen de Cristo Jesús, que se arrepientan, que vengan de rodillas ante Él, porque existe una eternidad que no es la que estamos viviendo hoy en día, sino una eternidad que es la de Dios y en la que Él, Jesús personalmente, va a venir por las nubes y nos va a recoger, como dice su palabra, y nos va a llevar con Él en las nubes. Esto ustedes lo pueden encontrar en la segunda de Tesalonicenses, donde Pablo le está explicando a los tesalonicenses acerca de estas cosas, cuando ellos están preocupados acerca de qué va a pasar con los muertos, y él les explica claramente que los muertos serán resucitados primero. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús serán levantados primero, y después los que aún están con vida, que pertenecen a Cristo Jesús, van a ser levantados igualmente. Esto es lo que me concierne a mí, y esto es lo que nos debería concernir a todos. No si Jesús viene antes, en medio o después. De hecho, muchos dicen que los 7 años de tribulación ya comenzaron y que el anticristo va a aparecer en cualquier momento. Otros dicen que están a punto de comenzar. Hay otros por ahí que inclusive dicen que no hay tal cosa como tribulación. Yo les digo a ustedes, amados hermanos,
que si leemos la palabra de Dios, podemos entender claramente lo que dice a este respecto. Esto es, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Porque aquellos que no conocen a Cristo no tienen la revelación de la palabra. Así es que, para que nos pongamos de acuerdo, hermanos, yo tenía aquí alineado el libro de los Salmos en el capítulo 1, para conversar un poco con ustedes a ese respecto, pero en estos momentos el Espíritu Santo de Dios me está llevando a leerles a ustedes otra porción de las Escrituras. Si nos vamos al capítulo 24 del libro de Mateo, podemos ver, está interesantísimo, esto es muy jugoso, hermano. Fíjense, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo predijo Jesús pocos días antes de su sacrificio, antes de ser crucificado. Sabemos que aproximadamente 40 años después, y ese 40 años es una fecha profética, porque sabemos lo que significa. Ustedes recuerdan que los israelitas pasaron 40 años en el desierto por un acto de desobediencia. Y Jesús se pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, en los cuales Satanás estuvo tentándolo y tratando de persuadirlo de seguirle a él, en vez de a Dios. Por lo cual aquí sabemos que Jesús murió, fue sacrificado aproximadamente en el año 30. Históricamente no podemos precisar exactamente cuándo, pero en el Espíritu yo recibo, y no sería coincidencia si hubiesen sido exactamente 40 años a la fecha. Hay muchos que dicen que lo son, muchos que dicen que no lo es. Yo lo creo. Pero continuando, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Oigan bien, hermanos, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, tantos que hemos visto diciendo que son Cristo, tantos que hemos visto diciendo que son el Mesías, tenemos muchos en estos momentos diciendo que son Dios. Les contaba el otro día de una secta por ahí que anda, que está hablando del Dios Madre que vive en Corea del Sur, y tienen cientos de miles de seguidores. Y sabemos los tantos hombres que están predicando disparates aquí en las iglesias, tantos falsos profetas, tantos falsos cristos, falsos predicadores. Sabemos lo que pasó con este hombre que andaba diciendo por ahí que él era Jesús. Este puertorriqueño que terminó muriendo recientemente y se escondió para que no lo vieran morirse, porque se murió, que perdió toda la piel, perdió toda la carne de su cuerpo. Porque Dios no juega con esas cosas, hermanos.
Y aún así vemos a tantos hombres y mujeres hoy engañando al pueblo de Dios, tratando de persuadirlo solamente por beneficios personales, por beneficios carnales, que eso es aterrador. Pero parece que no leen la palabra, porque aquí nos los está diciendo bastante claramente lo que va a suceder. Y nos está hablando de los rumores de guerras, hermano. Estamos viendo hoy los problemas en Siria, los problemas que pasó Libia recientemente, los problemas en Egipto, los problemas que se están viendo hoy en Venezuela, los problemas que tenemos con Rusia y la Ucrania, los problemas que hay en Irán, Israel constantemente siendo atacada por la gente de Hamas y Hezbollah y esas gentes que están continuamente tratando de destruir al pueblo de Israel. Podemos ver lo que está sucediendo hoy en África del Norte, en África Central. Estamos viendo guerras y rumores de guerras por donde quiera, cosa que nunca se había visto en la historia. Y después, las cantidades de terremotos. En esta semana solamente se han visto terremotos en práctica toda parte del mundo. Desde Japón hasta algunas islas del Pacífico, el desastroso terremoto que hubo en Chile, a través del cual hubo bastantes destrucciones y todavía hoy están teniendo a lo que le llaman, ¿cómo le llaman? A los aftershocks, los terremotos después del terremoto, muchos de los cuales son de bastante poder. Y seguirán. Y tenemos las tormentas. En mi vida había yo pasado una tormenta, un invierno como el que pasamos en este año aquí donde estamos, donde todavía hoy estamos en medio de abril y está frío de congelarse. Un invierno que comenzó en noviembre y va a durar probablemente otros 2 o 3 semanas antes que comience a calentarse más. Y así vemos como todo el mundo, las cantidades de huracanes, los tifones, los desastres que se están viendo en el mundo, las plagas. Mire cómo está ahorita ¿cómo le llaman? En Ghana y en Liberia, cómo están todos asustados con este nuevo virus que está matando gente y que ya se ha propagado a unos 4 países diferentes. Y eso es solamente el principio de los dolores de parto. Eso es solamente el principio de lo que tiene que suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que está cerca porque Él nos dijo claramente, cuando ustedes vean las hojas de olivo que están poniéndose verde, que el árbol se está poniendo verde, significa que viene el fruto pronto. Y aquí continúa diciéndonos: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo el principio de dolores. Esto está, hermanos, en los versículos 6, 7 y 8 del mismo capítulo 24 del libro de Mateo. Si eso no es profecía, dígame usted qué es. Porque no puede estar más claro lo que Jesús nos está diciendo. Y si continuamos leyendo: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Qué cosa usted, hermano? ¿Usted quiere peor situación que la que están teniendo los cristianos en el mundo en estos tiempos? Inclusive aquí donde vivimos hoy. Si nosotros defendemos cualquier cosa de la Biblia, se nos llama, ¿cómo le dicen? Se nos llama arbitrarios y se nos llama, inclusive se nos hacen acusaciones solamente por defender la palabra de Dios. Cuando 50 años atrás todas las escuelas de estas naciones, todas las escuelas enseñaban la Biblia, enseñaban de la Biblia. Todos los niños aprendían a orar, todos los niños aprendían acerca de Jesucristo.
Hubo un tiempo en que las películas acerca de Jesucristo eran populares en Hollywood. Hoy en día Hollywood le tiene terror a hablar de Jesucristo, porque es sencillamente como una maldición. Y los hombres del mundo han buscado todas las maneras de desacreditar a Cristo Jesús, porque no pudieron destruir su palabra. Lo han acusado de haber sido casado, lo han acusado de haber tenido hijos, lo han acusado de ser homosexual, lo han acusado de cualquier cantidad de cosas, que nunca murió, que su tumba es una falsedad, que tenía hijos, todas estas cosas, porque solamente necesitan encontrar una excusa para no tener que creer, para no tener que recibir las amonestaciones que Jesús nos da en su palabra para aquellos que están viviendo una vida de desfachatez. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, aleluya. Nos está diciendo, prepárate, prepárate. Nos está diciendo aquí, entonces os entregarán, como leía, a tribulación, os matarán, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es en el versículo 12, hermanos. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Usted lo oye. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tú quieres ser uno de esos, hermano. Tú quieres ser uno de los que perseveran, de lo que puede ver todas las tormentas ir y venir y mantenerse firme en la roca que es Cristo Jesús. Tú quieres ser uno de esos que no puede ser tambaleado, que no puede ser tumbado, que no puede ser movido, porque tu poder no está en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, porque tu poder está en su palabra y tu fe es irreducible y es inmovible. Alabado sea el nombre de Jehová. Tenemos que mantenernos alertas, que mantenernos preparados, que mantenernos dispuestos, porque sabemos lo que viene. Y las cosas, muchos dicen, el mundo está mejorando. No está mejorando nada, va a seguir siendo peor todos los días, hasta la fecha en que Cristo Jesús venga de retorno en las nubes. Esos lo sabemos todos los que entendemos las cosas de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí mismo, hermanos, versículo 14. Versículo 14. Entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Jehová. Si tú tienes una Biblia, ábrela y léela y mira lo que dice allí. Estas no son cosas para dudar. Tú no quieres estar equivocado o equivocada. Tú quieres tener tus manos puestas alrededor de los pies de Cristo Jesús, atraparlo con fuerza y no dejarlo ir, porque Él es tu salvación. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y he aquí donde muchos
Dicen que por esa razón el templo tiene primero que ser construido antes que venga Cristo Jesús. Y después vendrá la destrucción. Porque allí, en ese templo, es donde, de acuerdo con muchos, va a venir el anticristo y se va a declarar un Dios como el único Dios. Y esa es la abominación que causa desolación de la que muchos hablan. Yo quiero decirles, hermanos, que yo con esto ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo. Yo solamente estoy de acuerdo en que tenemos que estar preparados. Yo solamente estoy de acuerdo en que tenemos que estar listos, que tenemos que tener la maleta hecha, que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos para escuchar la voz de Dios, las señales de los tiempos, las cuales son muy evidentes. Porque si es que Cristo viene antes de que ese templo sea construido, yo no quiero estar dudando y quedarme. Ya tienen los levitas, ya tienen los sacerdotes, ya tienen todas las vasijas, ya tienen todo preparado, hasta las piedras con las que se van a construir las paredes del templo. Ya las tienen cortadas y formadas. Solamente tiene que llegar la oportunidad de tener el espacio allí en el monte, en la montaña, y allí mismo rápidamente yo les daría unos 2 o 3 o 4 meses para construir todo esto, porque ya lo tienen todo listo. Pero eso a mí no me preocupa ni me desespera, porque Jesús dijo claramente, oigan bien, yo voy a continuar leyéndoles para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de decir. Aleluya, aleluya. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Oigan bien, ni habrá, ni la habrá nunca. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De esto yo me interesaba hablarle, hermanos, porque hace unos 2 años, más o menos, cuando sucedió en el 2010 ese gran terremoto en Chile. Ustedes recuerdan que hubo un terremoto en el 2010 en Haití que destruyó prácticamente todo Puerto Príncipe y murieron más de 250,000 personas. En ese mismo año, un par de meses después, hubo un gran terremoto en Chile y los científicos confirmaron que cuando ese terremoto sucedió fue tan grande que los ejes, los polos terráqueos se movieron, que hubo un desfasamiento, que hubo un desfase de los polos de la Tierra. Esto no es algo que yo me lo estoy inventando. Si ustedes quieren buscarlo, pueden ir a Google, pueden ir a cualquiera de los lugares en el internet donde se encuentran estas noticias y busquen el desfasamiento de los polos terráqueos y ustedes van a encontrar allí que hubo un movimiento. Entonces, como causa de este movimiento y otros factores que influyeron, ciertos científicos han anunciado, y esto no es algo, como les digo, que me lo estoy inventando, también lo pueden encontrar, que
la tierra se está moviendo más rápido, está rotando más rápidamente, por lo cual los días son más cortos, aunque nosotros no lo notamos, porque los ciclos terrestres siguen siendo los mismos, pero las 24 horas que nosotros contamos ya no son realmente 24 horas, porque los tiempos se han acortados. Quiere decir que cada día es físicamente más corto. Y esto es algo que si nosotros miramos cómo van las cosas, yo a veces lo digo, es evidente, porque uno se levanta y como que las horas no le dan para nada, y como que cuando ya uno quiere decir voy a comenzar a trabajar y ya el día se fue. Pero son cosas todas que tenemos que poner juntas. Porque aquí nos dice su palabra claramente que si no fuesen los días acortados, si aquellos días en el versículo 22 no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, para reducir el sufrimiento de los escogidos, para reducir el dolor, para reducir las tribulaciones de aquellos que son de Dios. Aleluya. Entonces, si algunos dicen, mirad que aquí está Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago en un abrir y cerrar de ojo. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lo que nos está diciendo esto es algo extraordinario, hermanos. Jesús nos está dando claramente, con lujo de detalles, lo que tenemos que estar buscando, las señales que tenemos que estar buscando. Aquí nos dice, habrán grandes señales y prodigios. Fíjese, dentro de 9 días, el día 15 de abril, va a haber lo que se llama una luna de sangre. De esto estuvimos conversando hace pocos días. Y en septiembre va a haber otra. Es más bien un proceso de un eclipse lunar que sucede específicamente de tal manera que cuando sucede, la luna parece que ha sido bañada de sangre, se ve completamente roja. Pero, por lo que muchos llaman coincidencia, como les decía antes, esto cae precisamente en el día del Passover, el día de dar gracia de los judíos, el día en que ellos celebran la fecha en que Dios los salvó en Egipto. Y esto es trascendental, porque en el libro de Joel, en el capítulo 2, nos habla precisamente de esto, de las señales que habrán en los cielos, de que el sol se pondrá negro y la luna se llenará de sangre. Y dice que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán. Y estamos viendo todas estas cosas pasar en estos tiempos, hermanos. Estamos viendo todas estas cosas tener lugar en estos tiempos y tenemos que estar preparados. Para señales no pueden haber más. Por eso yo les exhorto de corazón
de todo corazón, prepárate. No te dejes engañar por las bagatelas que Satanás está tratando de venderte a través de las atracciones del mundo. Yo les contaba a ustedes hace un par de días cómo Satanás trató de engañar a Jesucristo con esas mismas bagatelas. Yo te daré a todo el mundo si tú te arrodillas ante mí, le dijo. Y Jesús le dijo, adorarás a Dios y a Él solamente, y solamente a Él te arrodillarás. Y esa es la promesa que tú tienes que mantener. Recordar que solamente hay un Dios y que a Él y solamente a Él tú vas a darle alabanza y adoración. Y que todos esos trucos y engaños y bellezas y atracciones y seducciones que el mundo te está ofreciendo no son más que cosas que están tratando de distraerte, de sacarte de los caminos de la luz, de la verdad. Alabado sea el nombre de Jehová. Yo podría continuar con este tema por horas, porque hay de dónde sacar para dar. Y de hecho en el siguiente programa vamos a hablar un poco más de esto. Pero yo necesito exhortarles, hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, a mantener sus corazones limpios y sus ojos abiertos. Porque Jesús nos da una parábola bien importante, la palabra de las 10 vírgenes. Y nos dice todas las iglesias, y allí nos está diciendo que todas las iglesias estarán dormidas, como lo están en el día de hoy. Pero peor aún, nos están diciendo de aquellas que están dormidas, solamente la mitad de ellas aproximadamente tienen el Espíritu Santo. La otra mitad están muertas. Y cuando Jesús dé su señal y quieran levantarse y tratar de hacer algo para retornar, va a ser muy tarde. Es lo que está diciéndole Él en esta revelación. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jehová. Estas palabras salen de mi boca, pero vienen de corazón del Espíritu Santo, queriendo avisarle al mundo: está preparado, no te dejes engañar, para que en el día de su retorno tú puedas celebrar con Él. Bendito y santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tus hermosas palabras. Gracias por esta oportunidad de transmitir tu mensaje al pueblo de Dios y a aquellos que aún no te pertenecen, Señor, pero escuchan. Yo te pido, Señor, que tú los toques y que tú los transformes, que tú les traigas luz a sus corazones para que puedan verte a ti, ver tu verdad, Señor, y venir de rodilla ante ti en arrepentimiento, buscando de ti, Señor, para que sea tu gloria y sea su salvación. Gracias, Señor. Gracias, en el santo nombre de Jesús. Gracias, amados. Buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora.